La primera estrategia que el diablo utiliza es esto. ¿Quiénes son los que realmente aman el verdadero adventismo histórico? ¿Los jóvenes o los viejos? ¿Ah? No están atentos. Los mayores. Porque los jóvenes quieren un adventismo moderno. ¿Qué adventismo quieren? Que cante, que salte, que brinque, que haga música evangélica, si es posible que entre batería, que entre esa música movida. ¿Eso es lo que quieren o no? Los jóvenes eso es lo que quieren, aunque no todos, pero eso es lo que quieren. Y quieren el adventismo emergente o el adventismo gospel. O sea, pueden colocar una pantalla aquí y pueden aquí. El título del estudio de esta tarde es Si yo fuera el diablo. Muy bien. En el libro de Job, capítulo 1, el diablo estaba en el cielo, porque en el versículo 1 dice, hubo un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y este varón era el más grande de todos los orientales. Iban los hijos, hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Había una asamblea en el cielo. Todos los mundos estaban reunidos. Los 99 mundos que no han caído están reunidos en la presencia de Dios, según el versículo 6. Dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y como no era correcto que Satanás esté en el cielo, Dios le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás, ¿qué dice? Yo estoy viniendo de andar por mi negocio, en mi territorio. Yo vengo de mi casa que se llama tierra. Y Dios le dice, si fuera tu casa, si fueras tú el dueño de la tierra, entonces todos te obedecerían. Pero hay alguien que no te hace caso, alguien que no obedece tú lo que estás haciendo. ¿Cómo se llama eso que no hacía caso a Satanás? ¿Cómo se llamaba? Job. Porque Job era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de todo mal. Ahora, ¿ustedes creen que el diablo no ha ido con una propuesta delante de Dios para decir, vamos a examinar a Job, apuesto que va a caer? Él te quiere porque tú le has bendecido tanto. Tiene todos los bienes. Tiene un cuerpo sano. A ver, quítale los bienes y tocarle su salud, vas a ver que va a blasfemar. Cuando tú estás en una desgracia, ¿es más probable que puedas blasfemar el nombre de Dios? ¿Sí? ¿Y cuando estás enfermo también? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere? Que tú caigas en una desgracia o que tú te enfermes. Pero en el caso de Job, aunque perdió en un día todo, ¿blasfemó el nombre de Dios? No, porque él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Dios me dio y Dios me quitó, sea el nombre de Dios
bendito. Job pasó la prueba. Pero el diablo estudia a cada uno de ustedes. Él sigue como el lobo sigue a las ovejas, ¿o no? Y cada defecto que tú tienes, el diablo aprovecha para que ese defecto sea el talón de Aquiles por donde va a trabajar para que tú caigas. Él sabe qué novelas te gusta, qué películas te gusta, qué músicas te gusta. Él sabe todas esas cosas. ¿De dónde yo saqué este título, Si yo fuera el diablo? Hay un pastor, doctor, George Knight, que es un hombre que enseña la historia denominacional. En el Congreso de Toronto, en Canadá, él presentó este mensaje, diciendo: si yo fuera el diablo, ¿cómo planificaría para destruir a la iglesia adventista? Y yo quisiera un poco mencionar, cuando yo entré a la iglesia adventista, por los años 1990, la iglesia tenía más o menos 3 millones de miembros. ¿Cuántos millones de miembros? 1990. ¿Y para el 2000 cuánto tenía? Para el 2000 tenía 11 millones. El 2020, hermanos, cerca de 20 millones. Hoy día, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? 24 millones de habitantes. ¿Cuánto de población tiene Bolivia? 11 millones. 2 veces más que Bolivia es la población mundial adventista. Pero hermanos, Elena White había dicho alguna vez que el mensaje adventista brillaría como los rayos del sol a todo el mundo. Pero cuando ella escribió, eran apenas cientos, un poco más de miles. No había una iglesia universal, nada más que era en Estados Unidos. No había en otros países. ¿Cómo podría brillar el mensaje como rayos de sol alrededor del mundo? Yo no sé qué tienen los hermanos, pero estas historias no debieran quitarnos el sueño. Porque tú y yo somos parte de esos 25 millones de adventistas que hay alrededor del mundo. Pero ¿cuántos son verdaderamente como Job? ¿Realmente serán 25 millones? ¿O cuántos serán? Ahora, ¿qué estrategias el diablo utiliza? En el tiempo cuando Elena White escribió esta cita, hermanos, el adventista solo hablaba el inglés. Y todos estaban en Estados Unidos, en la parte del noreste, allí por Washington, Nueva York. Esa era la parte más extensa del adventismo. Pero hoy día, el adventismo, hermanos, en este año 2025, está en 200 países. ¿Sabe cuántos idiomas hablamos? Alrededor de 700 idiomas. Entre ellos, en Bolivia nada más, hay adventista que habla español, el que habla aymara, el que habla quechua y también el que habla guaraní, ¿o no? Sí. Y aún los dialectos más poquitos, inclusive tienen sus Biblias, porque Sociedades Bíblicas está trabajando para que esto sea así. Ahora, el problema es esto. La primera estrategia que el diablo utiliza es esto:
¿Quiénes son los que realmente aman el verdadero adventismo histórico? ¿Los jóvenes o los viejos? ¿Ah? No están atentos. Los mayores. Porque los jóvenes quieren un adventismo moderno. ¿Qué adventismo quieren? Que cante, que salte, que brinque, que haga música evangélica, si es posible que entre batería, que entre esa música movida. ¿Eso es lo que quieren o no? Los jóvenes eso es lo que quieren, aunque no todos, pero eso es lo que quieren. Y quieren el adventismo emergente o el adventismo gospel. O sea, pueden colocar una pantalla aquí y pueden aquí comer todos, hacer un círculo y comer en la misma iglesia y ver alguna película. Ese es el adventismo hoy, que el diablo dice, que los jóvenes dicen, eso es la forma de atraer más jóvenes. Nosotros tenemos aquí algunos jóvenes todavía, identificados con ese mensaje. Porque el diablo no es tonto. Él sabe que solamente los mayores se van a quedar con el adventismo histórico. Los otros jóvenes adventistas, hermano, no va a tener identidad adventista. Es como el boliviano de habla aymara, del campo ha venido, que no tenía las comodidades, llega a la ciudad, tiene una buena casa, tiene todas las comodidades y el celular que compra, no hay nada de aymara, todos son en español. Y ese boliviano que hablaba aymara, ¿qué termina hablando? El español. Y si se va a Estados Unidos, se olvida el español y ¿qué termina hablando? El inglés. Ese mismo fenómeno que ocurre en el mundo social también ocurre entre el adventista. El adventismo ya no canta los himnos de antes. Nosotros aquí seguimos cantando los himnos antiguos. El adventismo joven en otros países canta otros himnos que son coritos, cánticos. Hermanos, la iglesia ya no puede esperar porque piensan que el adventismo tiene la verdad. Hoy día, el mensaje diferente, el mensaje de los tres ángeles, ya no se predica en el adventismo. No en todas las iglesias. No todos los pastores. Hoy lo que se predica es un adventismo evangélico. Se quiere imitar a los pastores, no a los viejos de antes. O sea, esos pastores que escribían en Nuestro Firme Fundamento, los que predicaban en la voz de la esperanza, los que predicaban a través de la radio, ya han muerto, ya han desaparecido. Hoy, los predicadores de la radio y la televisión casi son más parecidos a los evangélicos que al mensaje de los tres ángeles. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo o no? ¿Estamos por buen camino o por mal camino? ¿Ah? Cuidado que digan, hermano, había un pastor que estaba predicando y los hermanos estaban así medio dormitando. Y hay un hermano que estaba también durmiendo, seguramente cansado y todo. Y ese pastor dice, el más responsable y culpable del mensaje si no predica, se llama viento. Y si hay un fuego que va a caer, directamente a viento va a caer. Amén, hermanos. Y el que estaba durmiendo dice, amén. ¿Se equivocó? ¿Por qué se equivocó? Porque estaba durmiendo. Ustedes capaz que digan, cuando no tienen que decir amén, van a decir amén, se van a equivocar. Y entonces el diablo sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora, hermanos, hoy nosotros sabemos cómo va a anular esa capacidad de la mente. El discernimiento. La lectura, hermanos, inferencial, la lectura crítica,
los valores de entender la escritura y la profecía son valores que nosotros debemos cultivar. Ahora, ¿cómo se anula esto? ¿Ustedes creen que los diablos no se reúnen? ¿Han visto alguna vez a los diablos reunidos? ¿Ah? Mira, yo voy a leer en el libro La Temperancia y dice así, y voy a comentar cómo el diablo trabaja. Escuchen, el primer párrafo dice: Satanás reunió a sus ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. ¿Qué quiere hacer el diablo? ¿Cómo hacer el mayor daño a la familia? Y los diablos son inteligentes, porque ¿cuántos años de vida tiene por lo menos? Son más de 6,000 o 7,000 años. Y por eso el refrán dice, no, el diablo sabe más por viejo que por diablo, porque él se la conoce cómo ha engañado en la generación de Noé, en Sodoma y Gomorra, o sea, todas las estrategias se lo sabe el diablo. Ahora, esos demonios se reúnen y se hizo una propuesta tras otra. Y el diablo dice, estas propuestas que están haciendo no funcionan, ya está probado, no es efectivo. Y el diablo dice, yo les voy a dar una fórmula, escuchen. Finalmente Satanás se puso de pie y dijo así: tomaría el fruto de la vid. ¿Qué es la vid? ¿El fruto de la vid qué es? La uva. Bueno, tomaría el fruto de la vid como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en veneno y arruinaría las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugaran de tal manera los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido. Haciendo que los hombres tomaran alcohol, Satanás los degradaría cada vez más. ¿Qué dice Satanás? ¿Qué es el fruto que representa la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo? ¿Qué representa? El pan. ¿Y el pan de qué está hecho? Del trigo. Ahora Satanás dice, vamos a pervertir eso que representa el cuerpo de Cristo para que sea un veneno. ¿Y qué hizo Satanás del trigo? Lo fermentó, lo maceró y lo convirtió ¿en qué? Cerveza. Alcohol. Entonces Satanás dice, ¿no? Así el que representaba el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo, se va a convertir en un veneno mortal. Y todos los demonios, ¿qué hicieron? Aplaudieron. ¿Cuál era el elemento que va a pervertir? El pan. Aquí dice el pan. Ahora, segundo plan. ¿Qué va a pervertir? La uva. ¿Qué lo va a hacer? Igual lo va a macerar. Lo va a pisar y lo va a fermentar. ¿Y en qué se va a convertir? En alcohol. Y con eso, la gente que toma alcohol o licor, ¿qué cosa es lo que se pervierte? ¿Por qué el borrachito, hermanos, el borrachito está fuera de sí? Está completo, aunque todo esté mal, el borracho está feliz. Puede cantar, no está en su conciencia, puede cometer cualquier crimen, cualquier pecado, porque está con los sentidos, la razón y el juicio pervertidos. Ahora, Satanás ha tenido éxito en apartar al mundo de Dios. Ha convertido en una maldición mortal las bendiciones inherentes al amor y la misericordia de Dios. Ha llenado a los hombres con ansia del licor y del tabaco. Este apetito que no tiene fundamento alguno en la naturaleza ha destruido a millones. Hermanos, yo he visto tristemente, ¿es fácil que un alcohólico deje el alcohol?
¿Es fácil que un drogadicto deje la droga? ¿Es fácil que un fumatérico deje el cigarro? ¿Es fácil que uno que toma refresco que deje el refresco a la gaseosa? ¿Es fácil que uno que come churrasco deje el churrasco? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el secreto de la estrategia enemiga? La intemperancia. ¿Y qué es la intemperancia? ¿Qué es la intemperancia? Es lo contrario de la temperancia. ¿Y qué es la temperancia? ¿Ah? Dominio propio. ¿Cómo podemos definir el dominio propio? La capacidad de abstenernos de lo malo y, como dice la sierva, de lo bueno poco y de lo bueno nada. Muy bien. A ver, yo les pregunto, ¿Adán y Eva cayeron por la intemperancia o no? ¿Estaba prohibido que comieran algo que no deberían comer? Sí. Pero ellos comieron, no porque tenían apetito, sino que Satanás despertó la intemperancia de comer aquello que estaba prohibido. No mató, no adulteró, no hizo nada. Pero comió lo que no estaba permitido y la mente se pervirtió. El juicio y la razón se sometieron al apetito. Y el apetito terminó dominando la razón, la voluntad, el juicio. Y entonces, al abrir el apetito a consumir, ellos dieron entrada a la mente de Satanás para que controlara él. Y era una mente profanada. Es como un santuario a donde nadie debería entrar excepto el sacerdote. Entró algún inmundo y lo contaminó. Ese fue el trabajo que hizo Satanás con Adán y Eva. Y luego todos los descendientes que nacieron de Adán fueron intemperantes. Ahora, ¿qué es la temperancia? Hermanos, la abstención total de todo lo que es malo. ¿Y cómo va a saber usted qué es malo y qué es bueno? Así como la ley de Dios muestra qué está bien, qué está mal, la ley de la salud, en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, nos dice qué está bien y qué está mal. Los antediluvianos, ¿por qué se perdieron? Porque fueron intemperantes. Intemperantes en comer y en beber. Mateo 24 dice, así será como en los días de Noé, la gente comía y bebía y se daba en casamiento y no entendieron hasta el día que se perdieron, porque la razón, el juicio estaba pervertido. Estos sentidos eran lo que dominaba las facultades superiores de la mente y ellos perdieron el discernimiento. Eso que nosotros tenemos que recuperar. En la obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, está la posibilidad por la gracia en Cristo de recuperar otra vez estas facultades. Ahora, la intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas. Hermano, el que cae en el pecado, hermano, de la sensualidad, ¿qué le interesa a una chica que supongamos que tiene un hermoso cuerpo? Si no es mostrar su encanto, su belleza. ¿Y eso qué le trae, hermanos? Satisfacción. Pero no se da cuenta. ¿Recuerdan ustedes en el caso de Herodes? ¿Cómo se le llamaba la chica que bailó en el cumpleaños de Herodes? Es el único cumpleaños que hay en la Biblia. Salomé. ¿Cómo bailó?
Sensual quiere decir que casi estaba con poca ropa, casi nada. Y bailó con tanta gracia que Herodes, en su locura de estar ebrio, borracho, se encantó, se despabiló al ver a Salomé y todos aplaudieron. Bravo, 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 pucha, qué chica más linda. Y para demostrar su poder y su orgullo, Herodes dijo: venga, Salomé. Y todos están mirando. Ahora, ¿qué va a decir el rey? Y dijo: realmente te felicito, has bailado tan sensual y encantadora que todos están felices en este salón de fiestas. Pide lo que quieras que yo te dé. Hermanos, en su borrachera Herodes sabía lo que estaba diciendo, ni se imaginó. Y la chiquilla va donde su madre y le dice: el rey ha dicho que me va a dar hasta la mitad de su reino. ¿Qué le pido? Le pido el oro, la plata, el reino, ¿qué le pido? Y la madre perversa, que era una mujer fornicaria o adúltera, por inspiración satánica dijo: pedile la cabeza de Juan el Bautista. En su sano juicio, Herodes nunca hubiese querido cortar la cabeza de Juan el Bautista. Pero como prometió delante de todo su corte que se retracte, era un símbolo de debilidad. Y entonces, con el dolor del alma, le dijo a los soldados: vayan y traigan en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, Herodes murió miserablemente, se volvió loco. ¿Por qué? Porque la conciencia le acusaba de culpabilidad, que no podía librarse. Solamente por un momento de placer, por un momento de lujuria, cometió semejante barbaridad que nunca en su sano juicio hubiera cometido. Hermanos, ¿acaso no vemos jóvenes que han estado con un poco de licor, con un poquito de droga, con un poquito de cerveza? Hermanos, han caído en la sensualidad, han perdido el pudor, han perdido la integridad y la espiritualidad, y les pesa eso en todo el resto de su vida, porque no pueden recuperar aquello que ellos podían haber recuperado. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice: las cosas eternas son colocadas como que no valen nada. Así era en el tiempo del diluvio. Aunque Noé estaba predicando la palabra de Dios, para ellos la fiesta, la comida, el licor y el baile era lo más importante. Cuando los animales entraron en el arca, ¿ellos sabían que estaban perdidos? No sabían que estaban perdidos. Cuando los pájaros entraron en el arca, ¿ellos sabían que estaban perdidos? No estaban conscientes que estaban perdidos. ¿Pero estaban perdidos o no? Y se dieron cuenta tarde, cuando la puerta ya estaba cerrada, cuando Noé estaba adentro, cuando los animales y los pájaros ya estaban adentro. Ellos 7 días bailaron sin darse cuenta que estaban perdidos. Pero estaban perdidos. Pero al 8º día, cuando sonó el relámpago, las nubes se oscurecieron, cuando el rayo comenzó a tronar, hermanos, ellos se asustaron y quisieron encontrar la salvación. ¿Encontraron o no? Ya era demasiado tarde. Y para muchos de nosotros vamos a perder la salvación porque no vamos a entrar al lugar santísimo cuando pase lista y tú tengas que responder. Hermanos, para ser pesado en la balanza del santuario, ¿estará completo tu peso o serás hallado falto? Ahora, aquí hay algunas cosas. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Hermano, para yo pedir en oración, ¿qué es lo que corresponde?
debo ser inspirado por el Espíritu Santo en la oración. Y el sistema nervioso es el único medio del lóbulo frontal para comunicarse con Dios. Hermanos, nosotros podemos orar, pero sin la inspiración del Espíritu Santo. Y esa oración, hermanos, es como la oración o el arrepentimiento de Judas. No tiene valor para el cielo, porque no trae transformación ni cambio de carácter. Ahora, Satanás se halla constantemente alerta para colocar por complejo bajo su dominio a la raza humana. La forma más poderosa en que él hace presa del hombre es el apetito. ¿Qué es lo más difícil de controlar, hermanos? Si no es el apetito. ¿Quién domina el apetito? Puede tener dominio sobre todo. Pero el que no tiene dominio del apetito, ¿y qué es el apetito, hermanos? ¿Qué es el apetito? El deseo de algo, el deseo de algo. Hermano, cuando usted ve, yo qué sé, un heladito, ¿qué se te hace la boca? Agüita. Y comprate, tienes plata. Y te compras y satisfaces ese paladar pervertido. Ahora, la tetra de Satanás, para desbaratar el plan de salvación, consiste: él está en guerra contra el gobierno de Dios. No está de paseo, ni está siquiera andando, por si acaso, desde el huerto del Edén. Él no está durmiendo en esta iglesia, hermanos. Ténganlo por seguro. Yo ya he visto. En este plan de salud, hermanos, ¿qué hemos hecho? Desde que se ha comenzado a hacer los seminarios con el doctor Paquito, el diablo ha trabajado aún dentro de la iglesia misma. Y si usted quiere, hermanos, tomar pasos importantes en la reforma pro salud, y si usted quiere entregarse y consagrarse a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Hermanos, el diablo te va a poner muchos obstáculos. Y te va a atacar como atacó a Job. Probablemente, hermanos, nos quite, o probablemente nos enferme como enfermó a Job. Y nosotros podamos desanimarnos y bajar las cosas espirituales al más bajo nivel, para que nosotros no estemos, hermanos, conscientes de nuestra salvación. Ahora, se jactó que el mismo Hijo de Dios que estaba con Moisés y Josué no pudo entrar a la tierra prometida. Hermanos, Satanás hoy día es más efectivo que en el tiempo de Moisés, porque Satanás se acerca al hombre, como se acercó a Cristo, con sus tentaciones abrumadoras a complacer el apetito. ¿Con qué tentó a Jesús? ¿Ah? ¿A qué le tentó? Jesús había ayunado ¿cuántos días? Imagínate, hermanos, tan solo pensar en un pan caliente recién horneando. ¿Se huele de lejos el pan que están horneando o no? Qué ricas marraquetas, se llama en La Paz, o aquí las tortillas, o cualquiera de los panes. ¿Y con qué se te apetece? La gente dice, un pan caliente con un café, ¡oh! ¿Delicia o no? Y si te ofrecen un café caliente con un pan caliente, ¿te resistes o no? Bueno, habría que ver en el terreno, porque aquí es fácil decir yo me resisto, ¿no es así? Pero en el terreno no es así. Ahora, mediante el apetito, Satanás dominó la mente y el ser. Miles que podrían haber vivido han bajado prematuramente a la tumba. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que tú te enfermes. Y al enfermarte con un cuerpo adolorido, con un problema de salud, la mente no piensa más que en el dolor, no piensa en las cosas espirituales ni celestiales. Y nosotros, solamente por haber comido cosas que no deberíamos haber comido, hemos destrozado nuestra mente y nuestra voluntad. Ahora somos presos de Satanás. Pero no se dejen desesperar. ¿Hay esperanza para esa persona o no?
¿Y quién es el que puede librarnos? Hermanos, ¿quién enfrentó el apetito? ¿Quién venció en el lugar donde Adán cayó? Cristo Jesús. En el desierto de la tentación, aunque 40 días y 40 noches había ayunado, hermanos, ¿dejó que Satanás controlara el apetito que Cristo tenía? No. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hermanos queridos, antes de terminar, quisiera tomar en cuenta algunas cosas de la estrategia que dice si yo fuera el diablo. Hermanos, si nosotros nos olvidamos el mensaje del Apocalipsis, porque tenemos un propósito y un objetivo, ¿tenemos un mensaje o no? ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Dónde está eso? En el libro de Apocalipsis. ¿Ese mensaje hay que cambiar? ¿O hay que predicar lo mismo, hermanos? Aunque pase 100 años, ¿hay que seguir predicando el mismo mensaje o no? Ahora, en ese mensaje, ¿está la reforma pro salud y la temperancia o no? ¿En qué parte de ese mensaje está ese mensaje? En el primer ángel. ¿Qué dice el primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Y qué significa dar gloria? 1 Corintios 3, 16, 17 dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Hermanos, ¿dónde está el mensaje de la reforma pro salud? En el mensaje del primer ángel. Porque debe comenzar el dominio, hermanos, el dominio, como diríamos nosotros, contra esa intemperancia en la reforma pro salud. Y el pueblo adventista, si no va a aceptar, va a ser zarandeado. Ahora, ¿quieren ver cómo va a ser zarandeado o no? Vamos a ir al libro de Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. ¿Cómo va a ser zarandeado el pueblo de Dios en este tiempo? Porque hay una guerra. Entonces, allí está Gedeón, que no es otro nombre que no sea el de Jesús, ese Gedeón. Dice versículo 1: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar que lo oiga el pueblo diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron del pueblo, ¿cuánto, hermanos? 22,000. ¿Cuántos eran? 32,000. Hermanos, el primer zarandeo va a ocurrir o está ocurriendo. ¿Y en qué consiste? Hermanos, los que no tienen el coraje de aceptar estas reformas que Dios ha dicho, que Dios ha dado el mensaje para pregonar, si alguien tiene miedo de que no va a soportar el dejar su cafecito, su gaseosita, su churrasquito, regrésese al mundo. Rico es el azuquita, ¿no? ¿Ya no toman azúcar ustedes? Hermanos son. ¿Cafecito? ¿Heladito? ¿Una tortita rico es? El que no tiene voluntad y coraje fuerte, hermanos, devuélvase, regrésese. ¿Y cuántos se regresaron, hermanos? ¿Cuántos se van a regresar en la iglesia?
Más de la mitad, 22,000. ¿Cuántos van a quedar? 10,000. Ahora, ¿qué hace cuando quedan los 10,000? Dice así. Y dijo Jehová a Gedeón: aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí yo te los probaré. Y será el que yo te dijere, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, este no, vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber, déjalo. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándolo con la mano a la boca, 300 hombres. Hermano, ¿esto es para cobardes, para cómodos, o es para valientes este mensaje? Hermano, de esos 10,000, cuando llegaron al río, se echaron, se sentaron de rodillas, se echaron de la barriga y comenzaron del río a tomar agua tranquilos, como no hubiera guerra. Tranquilos, como está este pueblo adventista. Tranquilos, aquí no pasa nada, duerman, hermanitos, están bien. Van a despertar cuando en el fuego aparezcan, ese rato van a despertar, será demasiado tarde. ¿Van a decir amén o no? Capaz que digan amén. Pero si ustedes creen que estamos en guerra, ¿qué hicieron esos 300? Llegaron, entraron al río, tomaron al paso y salieron corriendo al frente, y ya han llenado su saciedad de agua. Y Dios dice: esos 300 nomás van a ganar la victoria, a eso les voy a entregar. ¿Cuántos se perdieron de los 32,000? ¿Cuántos se perdieron? Y arresten pues 300. ¿Ah? Están mal en geografía, hermanos. 31,700 eran de nombre nada más. ¿Cuántos eran verdaderos? 300. Ahora yo te pregunto, ¿estás entre los 31,700 o quieres ser de los 300? ¿Cuál es la figura? Hermano, esto no es para cobardes, esto no es para los cómodos. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándolo con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo que dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y que se vaya todos los demás gentes, cada uno a su casa. Ahora, ellos ¿qué tomaron, hermanos? Versículo 8. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus trompetas, envió a todos los demás israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenían el campamento de Madián bajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú al campamento, confura tu criado y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás contra el campamento. Y él descendió con fura su criado a los puestos de avanzados de los hombres armados que estaban en el campamento. Y Madián y Amalec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y entonces los soldados estaban contando: hemos visto un pan grande que ha rodado y ha destruido todo. Y entonces Gedeón se armó de valor y dijo: verdaderamente el poder de Dios es tan grande. Él nos ha entregado a los madianitas y también a Amalec y todos los orientales. Entonces, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró
y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, que Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en las manos de todos ellos y cántaros vacíos con teas, que en los cántaros, en el medio estaba el fuego. Hermanos, ¿cómo se gana la batalla de Dios? Cuando nosotros andamos en el plan de Dios. Por más que Satanás haga planes, por más que haga todo lo que quiera, nadie va a caer. Ellos agarraron la trompeta y la tea que estaba escondido en el cántaro. Al momento del ataque, ellos tocaron la trompeta más fuerte, rompieron el cántaro y las teas. ¿Y qué pasó, hermanos? Versículo 18: y cuando yo tocare la trompeta, y todos los que estarán conmigo, entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor, y todo el campamento diréis: la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Llegó pues Gedeón a los 100 hombres que llevaba consigo, a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la mano derecha la trompeta, con que tocaban, y gritaron: la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Y cada uno permaneció en su lugar en derredor del campamento. Y todo el ejército madianita echó a correr, y huyeron y gritando, y Jehová ganó solo con 300 hombres. Hermanos, el remanente del remanente es el que va a ganar la victoria. Nosotros no solamente debemos ser llamados, sino debemos ser los escogidos entre estos 300 para llevar este mensaje. Y este mensaje, hermanos, es completo, el mensaje de los 3 ángeles. Y debemos llevar este mensaje a pesar de todo, no importa. Y para concluir, hermanos, hoy día los padres pueden elegir, si quieren, si las mentes de sus hijos serán llenas de pensamientos y sentimientos puros y santos, pero sus gustos deben ser disciplinados y educados con el mayor cuidado. Deben comenzar temprano. Hermanos, si hay un niño que no obedece, que no respeta la temperancia, hermanos, el diablo se va a encargar de instruir. Y eso, las escuelas están haciendo trabajo perfecto para Satanás, porque los kiosquitos son el kiosco de la intemperancia. Y ese es el mejor negocio que hay, donde todos quieren tener un puesto del kiosco o del bazar, no sé cómo se llama, el lugar donde expenden los refrigerios para que los niños sean intemperantes. Hermanos, no es tiempo de que nosotros podamos dar ese mensaje ambiguo, porque el mal siervo dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no va a venir, sino dice que está demorándose la venida, y entonces comienza el relajo. No se burla de la ira de la segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida del Señor se va a demorar. Hoy día somos 25 millones de adventistas. El 2040 dice que vamos a ser 50 millones. Pero ¿cuántos de ellos son verdaderamente los que son los escogidos? Las pasiones terrenales, los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en búsqueda de placeres. Hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. Se asocia con el mundo. Siendo semejantes, participan juntos en la transgresión. Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo quedan entrampados. Se nos advierte: vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Será demasiado tarde. Hermanos, el plan de Satanás está funcionando. El diablo sabe cómo te va a hacer caer a ti y a mí. Y yo tengo que tener la certeza de que mi mente, las facultades superiores de la mente, estén en conexión con el lugar santísimo. Que Dios me pueda hablar a mí a través de la razón, a través del juicio, hermanos, a través de la mente, para que yo pueda ser, hermanos, un templo de Dios.
que pueda escuchar el mensaje de Dios? ¿Cuántos desean que vamos a trabajar? Porque tú no puedes trabajar con los enfermos si no eres temperante. ¿O crees que puedes trabajar, hermano? No, no hay. El ejemplo eres tú. ¿Y por qué la iglesia no quiere trabajar con la reforma pro salud? Por su misma conducta, porque la mayoría somos intemperantes. Por lo mismo. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender el mensaje de la reforma pro salud y seamos templos del Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor los bendiga y vamos a orar. Padre amantísimo, gracias Señor, porque este momento tenemos para poder compartir tu palabra. Estamos gozosos de no solamente escuchar tu llamado, sino deseamos ser escogidos para poder ser de ese ejército final que tú tendrás, aunque no muchos en cantidad, pero serán llenos de tu poder y tu sabiduría. Transformados sus caracteres semejante al de Cristo, Señor, podremos tener la victoria de Cristo en nuestros corazones. Haz que seamos parte de ese ejército final y tú nos puedas sellar con el sello de tu Espíritu y nos puedes llenar, Padre, de tu palabra para que sea el motivo de nuestra vida. Que podamos amar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el modelo perfecto a quien debemos mirar cada día y poder contemplar en el lugar santísimo la obra perfecta que Él está haciendo para que esta plegaria pueda ser contestada conforme a tu misericordia. Líbranos de todo mal y enséñanos a servirte siempre de corazón. Te lo pedimos todo en el